Buenos días, Hola, buen día. don Marius Clavel. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Gracias, muy bien. Pues hoy mismo volvemos al Paso del Camino. Y nada mejor que volver que con un grande del Camino de Santiago. Mario Clavel, catalán, residente de Santiago casi hace 50 años, ¿no? Sí, Y entre muchas cosas, fundador de la GAX, ando pintando flechas por varios caminos por ahí fuera y es muy grande. Y felizmente tengo la posibilidad de le llamar amigo. muy Pues, honrado. pues don Marius, cuéntenos un poco cómo fue su introducción al Camino de Santiago. Llegué a vivir a Santiago en los años 80. Me parecía una ciudad pequeña y provinciana. Y por la carretera Camino de Lúa, donde yo iba una vez por semana, veía con frecuencia subiendo dirección Lavacolla tipos con la gran mochila, tensos, pero a la vez relajados y satisfechos. Y eso me hizo pensar, hay algo más allá de esta pequeña ciudad y es justamente el camino que recorren durante centenares, quizá miles de kilómetros, gente muy variada, de procedencia muy lejana. Eso, bueno, me introdujo en la curiosidad primero y después en el año 87, 88, en la primera experiencia caminera de descenso del Cebreiro. El acercarse a mi ciudad con la tumba del apóstol era un estímulo más, porque el camino de Santiago tiene una meta que es el camino, la tumba del apóstol, y eso también es una subida de esperanza y de energía que hace que el camino trascienda puramente lo físico. Vale. ¿Cuáles fueron los sentimientos, lo que viviste en tu primer camino, ah, que te dijera, esto es especial, esto es algo que puede ser muy importante en mi vida y en la vida de los demás? Es un poco exagerado lo que dices, pero el proceso mío es similar al de otros. Salir de una zona urbana, yo mismo soy urbanita, espacios abiertos en que la vista alcanza cielos despejados o nublados, vegetación distinta y cambiante según la época del año, encuentros inopinados con gente interesante, cada persona es interesante y es horas de silencio para pensar y rezar. Vale, Vale, hace 30 años, el Camino de Santiago, 70 años. ha dicho 30, ¿vale? Hace Bueno, 30 años, el Camino de hace Santiago 30, ahora 30. tenía unos retos, ¿vale? Y segundo, dijo Elías Baliña, el camino se va a masificar. Vamos, anticipó proféticamente lo que está sucediendo ahora con degradación en algunos de sus componentes. Sí, Donde quiero llegar son a los reptos de los caminos que había hace 30 años y los reptos del camino de hoy en día. el camino físico se ha facilitado suprimiento del barro que acompañaba tantas zonas que había que orillar por el lado, empapuzarse de agua hasta los tobillos, ahora es más llanero. Y bueno, el fenómeno de transporte de mochilas ha quitado algo de su austeridad y de su esfuerzo que le daban cierta nobleza. A la vez, la con- conversión en fenómeno de masas hace que la información previa y a lo largo de sea menor, con lo cual la dimensión espiritual, con su componente de refinamiento interior y de enriquecimiento mental y cordial, disminuya. Por tanto, uno de los retos es asegurar que haya un acompañamiento y una iniciación mejor informada respecto de
la historia jacobea, inventio, descubrimiento de la tumba, camino físico, historia de peregrinos notables, referencia a testimonios que, bueno, cada vez vamos descubriendo de los antiguos más, de los actuales a través de blogs y de libros, pues nos hace ver la anchura, amplitud y profundidad de la experiencia peregrinera. Muy bien. Ya, hace unos meses, hablando conmigo, nosotros hablando, te he preguntando, ah, me has preguntado a mí, ¿cuál era mi misión? Sí, Y yo te pregunté a ti, yo te contesté de vuelta. Bueno, te pregunté de vuelta. Sabiendo tú que hoy en día no puedes caminar como un peregrino físico poniendo los pies en la tierra, pero nunca dejas de ser peregrino. Hoy en día, ¿cuál es tu misión en el Camino de Santiago? divulgar las virtudes que se ejercitan en el camino, invitar a que las busquen los nuevos peregrinos y afinar su sensibilidad para lo puramente, bueno, puramente y no es poco físico, la fatiga acumulada durante horas, la de la prudencia, justicia, templanza en las comidas, en soportar el frío, eso es fortaleza, los calores, los propios dolores físicos y, bueno, gozar, por el contrario, de esa experiencia, podemos llamar antropológica, es un poco petulante decirlo, pero antropológica del encuentro con otras personas, escucharlas, preguntar, eh, sonreír, hacer gestos de saludo en el camino que crean vínculos pasajeros muchas veces, pero reconfortantes, ¿no? El saludo a una señora digo, está pensando en una señora sudafricana, es lo mismo, australiana, ¿no? Y ver que hay conexión, ¿no? Más allá de Ponte eso. la señora australiana con la que hay eh, conexión afectiva, aunque sea pasajera, pero sincera, como digo, más allá de las películas de Nicole Kidman, por decir una actriz australiana de la que yo gusto. Muy bien. Hablaste en la parte de divulgación. Estamos en un momento muy importante no, para divulgar y promocionar uno de los aspectos más importantes del Camino de Santiago. Y hablo de la acogida tradicional y de la espiritualidad en el camino. ¿Vale? Pues yo, como sabes, recién llegado, a ver, hace casi 3 meses, a Santiago de Compostela, y antes de mi camino de vida, traerme hasta Santiago de Compostela, me llevó al camino francés por Aragón, donde he vivido en días puntuales, puedo llamarle de 4 o 5 días, donde viví y experiencié la llamada acogida tradicional. Y hablo de Ages, en Aragón, espero pronunciado bien, Sí, de Grañón, de Tosantos, Nájera, Canfranc, San Antón, entre muchos otros que aún mantienen esa acogida tradicional y cristiana, también muchas veces. Incluso también puedo incluir otra obra que me dice mucho a mí, que son las Carvajadas en León, donde la acogida que esta gente, siendo hospitaleros voluntarios o siendo, en el caso de las Carvajadas, de las monjas, algo muy importante y que hacen que el camino sea algo más reconfortante, como dicen muy bien. Ah, Estamos hablando de albergues puntuales y es necesario traer más, no
no quiero solo decir albergues del donativo, porque hay albergues que no son del donativo donde la acogida tradicional está muy vinculada y muy presente. Pero implementar, divulgar, promocionar la acogida tradicional hoy en día es algo complicado, pero muy importante. ¿Cómo ves eso? Muy importante como tú bien has observado, experimentado y mantienes. Con camino pedregoso de que sean sostenibles y financieramente mantenibles, son como la sal que condimenta una buena sopa, aunque sea poca y tiene que diluirse, o como la levadura, que poca de ella hace fermentar toda la masa. Aunque no todos los peregrinos pasen por albergues de acogida tradicional, si su camino es largo tendrán la oportunidad de al menos en alguna ocasión experimentarlo. O aunque no entren en ellos, saben y conocen, por lo que les cuentan, que existe ese tipo de acogida en la que la cordialidad, una sopa compartida por la noche, una buena tertulia alrededor de la mesa y el espíritu de servicio de gente que no cobra por ello, hace pensar en que hay valores del espíritu más allá que la furgoneta con las mochilas, ahora maletas cada vez más de etapa en etapa, que convierten la peregrinación en una excursión o un sendero. Vamos a por ello. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Pues mira, ah, todos sabemos que el camino es un camino pedregoso, donde por más que estés con gente, muchas veces te sientes solo. Yo mismo lo viví en dos momentos en este último camino. Hablo de Puente de la Ajena, que es un sitio precioso, pero que después de una misa del peregrino increíble en la iglesia de Santiago de Puente de la Ajena, donde asistí a la misa, a la bendición del peregrino, pero donde me sentí parte de una comunidad, pero luego sales y ese compartir, ah, como yo venía por el Camino Aragonés, por la parte de Aragón, y los otros peregrinos que estaban presentes en la misa venían todos por el lado nacional, por San Jean de Port y José Valles, estabas, oye, estuve yo con mucha gente en la misa, pero salgo de la misa y ya me encuentro solo. O mismo, por ejemplo, otro ejemplo, el ejemplo de Villar de Mazarife, donde yo estaba en un albergue ah, y había un grupo de italianos, un grupo de franceses y un grupo de españoles de Cataluña, que eran una familia. Los italianos se juntaron todos, los franceses se juntaron todos y la familia, los abuelos y los nietos de Tarragona, creo, estaban juntos. Yo mismo, estando con mucha gente, me sentía solo. Am, ¿A dónde quiero llegar? Pero luego el camino te trae, te da el camino y el signo Santiago. Momentos que todo eso se aparta, se olvida. Y hablo, por ejemplo, en mi caso, de, de una meditación en la Albergue de Grañón y antes el cantar literalmente de mi canción preferida, que toda la gente sabe cuál es, a, a alto sonido con varios peregrinos de habla española. ¿Qué Un canciones? beso un beso y una flor. Un beso y una flor, un te quiero, Una nada espera caricia. de mi amor. Pues La, para lilo, que lilo, la, lilo, 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 lo, la, liro, la. Ok, pues sí. venga. En ese mismo día, mientras los españoles y el portugués cantaron Un beso y una flor, los franceses que cantaron Tous les matins, nous prenons le chemin. Le matin, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle.
La voix de Compostela. Voilà. Pues, o sea, el camino es pedregoso, tiene los altos y bajos, pero en el final, por ejemplo, tú entras a un sitio, yo ahora quiero hablar de Obaños, porque Obanos, no, Obanos Obanos, de Navarra antes de Obanos, Puente la Obanos, sí, Reina. sí, Sí, donde entras en una iglesia y algo pasa. Algo, tú entras y algo te pasa. No sé por qué. Y justo yo venía antes pues, de parar en Santa María de Onate, claro. que es Onate, ¿no? Sí. ¿A, a dónde quiero llegar? Fueron muy pocas las iglesias que yo encontré abiertas fuera de las grandes ciudades. Y mismo el peregrino que no sea creyente o que busca otra cosa que no el camino espiritual, muchas veces también le gusta visitar y conocer y muchas veces pueden convertirse. Como hablaba hace unos días con un amigo mío, ateo, que me dijo que he entrado en la iglesia de Osebreiro y el famoso fraile Paco Castro lo ha convertido. O sea, cómo ves, claro, cómo ves, cómo encuentras o cómo se soluciona uno de los problemas de hoy en día en el camino, que son las iglesias cegadas? Has hablado de dos temas, el del silencio Sí, en el camino, la soledad incluso estando en gente, entre gente, y el fenómeno de la conversión. Bueno, en cuanto al silencio, una etapa normal de 5 horas de camino da tiempo para caminar solo en silencio y compartiendo, saludando. Está bien, en mi opinión, no programarlo porque no hace falta, pero contar con ese distanciamiento o alejamiento con tus compañeros si vas acompañado, que favorezcan ese llamado camino interior. Vale. Luego está la comunicación con lenguas o por grupos. Es enriquecedora. Tipos relacionales, también en el albergue, en el que después con un poco de euforia de la cena terminada, surge lo más espontáneo, que es el folclore, la propia lengua, la comunicación más fácil con la gente que es de tu propio idioma. Hay tiempo para todo. En cuanto a la conversión, va relacionada, aunque no necesariamente unida con la charla con Fray Paco o con otra persona que te golpea con su planteamiento vital, o con Fray Paco en el febrero con esa liturgia que tú mismo experimentaste en Puente la Reina, ¿no? La liturgia canaliza y enriquece los propios planteamientos, la actitud reverencial ante la creación y la intuición de que hay un creador al que hay que agradecer y valorar, y por tanto todo contribuye. Las iglesias abiertas contribuyen explícitamente a ello. Son lugares curiosos porque contrastan con el espacio abierto de las 2 horas anteriores o 4 horas anteriores, introducirse en un ambiente humanizado, cuidado, generalmente limpio, con imágenes, con el sagrario, con su luz, y eso también es una incitación a la bueno, reflexión, cuestionamiento de aspectos vitales y en su caso confesión a algo o a alguien más grande al que agradecerle la creación, la naturaleza y los propios niveles y sentimientos. Iglesias abiertas, sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Don Marius, estamos terminando, pero para terminamos en Vilesa, le pido un pequeñito favor, que nos deje un mensaje del camino para el camino, por favor, lo que te dé las ganas. Viene desde el siglo XII, dentro del poema ya musicado desde entonces, del Dum Pater Familia, su estribillo final, que es lema de asociaciones de jacobeas, de mensajes
ultreia, ultra, ella, más allá, adelante, sus ella, arriba, adelante y arriba. Pues perfecto, muchísimas gracias.